Profe, hasta que el otro profesor se conecte, el que va a dar la clase, yo quería hacer una consulta. Bueno, la escucho. Bueno, yo y otra compañera más, nosotros trabajamos, yo precisamente, no sé si escucha el ruido, estoy esperando el cole para ir a trabajar. Ella también trabaja a la tarde, ella no se puede conectar porque no tiene crédito. Y yo le dije que le iba a hacer el favor de avisarle al profe en nuestra situación, porque a veces me puedo conectar y a veces no, por este tema del trabajo. No sé cómo sería el tema de la asistencia ahí, porque eso nos preocupa a nosotras dos. Sí, siempre tenemos alguna consideración en relación a eso. Naturalmente que algunas asistencias va a tener que tener, claramente. O sea, por ahí Sí, algunas situaciones que no pueda, o como puede ser por salud también, no, nos hacen comunicación de alguna manera y las vamos a contemplar, pero no puede no tener ninguna asistencia, ¿me explico? Estaríamos incumpliendo la norma normativa. Ahí está el profe Sosa. ¿Cómo está, Daniel? ¿Me escucha? bien. Está el micrófono apagado. Entonces voy a tener que hablar con él. Yo, por lo menos, yo a veces sí me conecto, no me puedo quedar toda la clase, pero me conecto a veces. Pero ella no, Bueno, porque bueno, no tiene crédito y todas esas cosas. bueno, vea la forma de conectarse. Si no, quizás Hola. ella quizás la quiera hacer, no la quiera cursar, pero algunas asistencias va a tener que tener. Si no, seríamos injustos para el resto de los compañeros. Bien. Bueno, profe, gracias. ¿No? Profe Sosa, ¿nos escucha? ¿Nos ve? ¿Cómo estás, Patricio? Buenas tardes. Los escucho y los veo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Ustedes me escuchan? Hola, profe, buenas tardes. Sí, sí lo Buenas escuchamos. tardes, profe. profe. Buenas tardes, Buenas tardes. profe. Sí, se Alto, escucha. claro y lejos. Profe, buenas tardes. Yo los escucho muy entrecortados. No sé qué pasa con la internet. Será la señal hoy. Hasta parece que Patricio sonriera, o sea que evidentemente la internet no anda bien. Sí, no anda muy bien, profe, de a rato se corta. A mí me pasaba hace un rato, pero... Sí, está bastante Ahora se entrecortado. sonríe el profe Bueno, Patricio, profe. Entonces no es un error del internet. No, profe, sí se sonríe ahora. Se congela la imagen. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, profe. Bien, bien. Patricio, no sé cómo querés que hagamos, cuándo querés que empecemos. Sí, Tenemos... ya nos están ingresando algunos, pues ya tenemos 170 alumnos en la sala, así que ya podemos dar inicio, ¿sí? Igual yo los voy a ir Bueno, aceptando, así que si querés arrancar, cuando quieras. bueno, vamos a arrancar. El tema que vamos a tratar de desarrollar hoy es el contenido de la bolilla 9 de delitos contra la propiedad. El doctor Marfárez está desarrollando la bolilla 7 y vamos a dejar que él continúe con todo lo que se trata de delitos contra la libertad, ya que lo viene desarrollando él. Y yo voy a tratar de darles en el día de hoy lo que más pueda de los delitos contra la propiedad. La propiedad como bien jurídico protegido por el Código Penal tiene que ver con un sentido constitucional de lo que es la propiedad. Nosotros, si ven el libro o ven algunos autores, van a ver que se hace un análisis y se sostiene que el concepto de propiedad que se tiene en el Código Penal, hay un micrófono abierto por ahí que ingresa ruido, a ver si los podemos silenciar.
como les decía, el concepto de propiedad tiene que ver con un concepto constitucional de propiedad, que va más allá de lo que es el derecho de dominio, que es aquello que vulgarmente se lo denomina como propiedad. Cuando uno habla de la propiedad, uno con lo primero que lo vincula es con el derecho real de dominio, al que también vulgarmente le decimos la propiedad. Yo tengo la propiedad de un auto, tengo la propiedad de esta casa, pero el término, desde el punto de vista del derecho penal, es más amplio y tiene que ver con esto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tantos fallos, ha sostenido respecto a este concepto amplio de propiedad que no abarca solamente el derecho real de dominio, sino que comprende o abarca todos los intereses que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad. Este concepto de propiedad abarca, por supuesto que abarca el derecho real de dominio, pero también abarca todos los derechos reales, es decir, dominio, usufructo y todos los derechos reales. También abarca los derechos personales, es decir, aquellos derechos que tenemos a que una persona nos realice una obligación para con nosotros, ya sea de hacer, de entregar, abarca por eso los derechos también, los derechos personales, que calculo que ustedes los deben haber visto en derecho civil, la división entre derechos reales, derechos personales. También abarca la posesión, la tenencia, y en general lo que pretende el Código Penal es mantener una situación de hecho, la situación de hecho, el vínculo que tiene una persona con las cosas. Por eso el concepto de propiedad tiene que ver con este derecho constitucional, establecido en la Constitución Nacional en el artículo 17 y en el artículo 14 de la Constitución, en cuanto definen de alguna manera la inviolabilidad de la propiedad. Esta inviolabilidad de la propiedad no es solamente la inviolabilidad del derecho real de dominio, sino de todos los derechos que una persona puede poseer, como dice la Corte Suprema, fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se protegen un concepto amplio. No es que sea distinto a el derecho de propiedad que está protegido en el Código Civil. Y esto lo tienen que tener muy claro. Yo siempre digo, no me canso de repetirlo, que el derecho es uno solo. Nosotros lo dividimos para estudiarlo, pero el derecho es uno solo. El Código Civil también protege el dominio, el condominio, los reales, también protege la posesión, también protege la tenencia, entonces, y los derechos crediticios. Entonces, no es distinto, no es que en materia penal el concepto de propiedad es distinto que el concepto de propiedad que tenemos en materia civil, porque el Código Civil también protege este sentido constitucional de la propiedad. Lo que muchos, lo que le quieren decir, que esto les puede generar alguna confusión, es que el concepto de propiedad como bien jurídico protegido es más amplio que el concepto de derecho real de dominio, que sería el concepto vulgar de propiedad, que es lo principio. Pero en realidad, tanto el Código Civil como el Código Penal como la Constitución coinciden en darle al término propiedad un alcance muy amplio y protegerlo. Bueno, el Código Penal lo protege de esta manera, protege todos los intereses que una persona tiene, fuera de sí mismo, de su libertad y de su vida. Hecha esta aclaración, hay que aclarar que hay algunos aspectos del derecho de propiedad que no están específicamente protegidos por el Código Penal porque tienen leyes especiales, como es la ley de propiedad intelectual. Todo lo referido a la afectación o a la
limitación de los derechos intelectuales está previsto en una ley especial que es la 11723, y en donde ahí se protege la propiedad científica, literaria o artística. También van a haber, a través de leyes especiales, que se protegen las marcas y otras cuestiones. Pero lo importante es que tengan muy presente que este concepto de propiedad, desde el punto de vista del derecho penal, es amplio. Desde el principio, digamos, desde que empezó a analizarse el derecho de propiedad en sí mismo, trataron de sistematizar los distintos ataques a la propiedad, y nuestro código lo ha sistematizado de una manera muy clara, y que es el primer análisis que tenemos que ver cuando tenemos un ataque a la propiedad. Uno puede atacar a la propiedad de varias formas. Puede atacar la propiedad in vito domine, como diría en el derecho romano, es decir, sin el consentimiento del titular de ese derecho de la propiedad, que vamos a denominar de alguna manera dueño de este derecho amplio, pero este ataque puede ser sin fuerza ni violencia, es decir, cuando se afecta la propiedad de alguien sin su consentimiento, sacándole la cosa sin que éste lo consienta, pero sin ejercer fuerza sobre las cosas ni violencia sobre las personas, tenemos un tipo de atentado a la propiedad que es el que va a dar lugar al delito de hurto. Esto es lo que se denomina un atentado a la propiedad in vito domine. Cuando el ataque a la propiedad se realiza por medio de la fuerza o de la violencia, tenemos lo que se denominan los delitos de robo, que es otra de las formas de atacar a la propiedad. Uno puede, por medio de la fuerza en las cosas o de la violencia sobre las personas, quitarle la propiedad, en este sentido amplio, de una cosa a otra. También, dentro de las distintas formas, se puede atacar a la propiedad por medio de la intimidación, del miedo. Es decir, se puede lograr vencer la resistencia que el sujeto opone al desapoderamiento de las cosas por medio del miedo. Y entonces, este miedo actúa de una forma muy similar a la violencia, en donde, ¿se acuerdan que cada vez que hemos hablado de violencia, hablamos que la fuerza o la violencia se utiliza para vencer una resistencia? Bien, acá se vence, en el caso del miedo, se vence la resistencia que la víctima opone al desapoderamiento de sus bienes por medio del miedo. Y estamos entonces dentro de los delitos de extorsión. También se puede afectar a la propiedad por medio del engaño o del error en el sujeto pasivo. Uno puede engañar al sujeto pasivo y lograr de esa manera que él solito nos entregue los bienes, o lograr el desapoderamiento por medio del engaño. Y estamos dentro de lo que serían las estafas. Y entonces, históricamente, esta ha sido la forma de sistematizar los delitos contra la propiedad que ha establecido el Código Penal. Esto es el primer análisis que tenemos que hacer cuando empezamos a analizar el tema de los delitos contra la propiedad. ¿De qué manera se ha afectado la propiedad? Si se ha afectado sin el consentimiento del sujeto pasivo, y si es sin el consentimiento, tiene que ser con fuerza o sin fuerza, y ahí tendremos hurto o robo, o si ha sido con el consentimiento viciado, y si este vicio ha sido
por el miedo, tenemos la extorsión, y si ha sido por el error, estamos dentro de las defraudaciones. Esto como parámetro general. Lo primero que uno tiene que hacer cuando analiza un caso de estas características es analizar esto. Miren, ¿cuál ha sido el medio comisivo utilizado para atacar la propiedad? El Código Penal tiene una sistemática que la repite prácticamente en todos los títulos, salvo los delitos contra la administración pública, en donde comienza por los ataques más leves, y en este caso empieza por el delito de hurto. En el delito de hurto